ahora en C5N, el secretario de Comercio Interior, el flamante secretario Roberto Feletti, anuncia que se congelarán precios hasta el 7 de enero, es decir, por 90 días de 900 productos. Esto se da en un marco muy particular, que es el de una escalada inflacionaria y una particular preocupación por el precio de los alimentos, por cómo esto golpea en los sectores más vulnerables de la sociedad, que destinan gran parte de sus ingresos, o prácticamente todos, justamente al consumo. Una cosa que se mencionó poco, el congelamiento en principio es para todo, también para lo mayorista. Lo digo porque alguno tal vez cree que era solo, o el planteo fue solo para los supermercados. No, es para todos los eslabones de producción y comercialización. Bueno, del lado de la producción... que la persona que va al súper y pensaba ir al mayorista, lo mismo le va a quedar el precio congelado. Sí, yo te diría que... Y entre ellos, los proveedores también. Claro, me parece que es el eje central. Es decir, el mensaje es, si vos sos el que vende en el eslabón final, sos un almacenero, a vos también te tienen que congelar el precio cuando compres. Este tipo de medidas nos ayudan a crear previsibilidad, a crear un clima en donde, más allá que entendemos la preocupación del gobierno y lo hemos manifestado sistemáticamente, nuestra intención de acompañar con las medidas que entendemos que pueden servir para morigerar el aumento que está teniendo los alimentos, fundamentalmente para aquellos sectores de menos ingresos. Pero acá claramente el problema de fondo que tenemos es un problema estructural. Acordar 90 días. Y por 90 días ordenar los precios. Lo que necesitamos es ordenar los precios. Claro, porque y mientras tanto mantener el diálogo. Yo no es que me niego a dialogar. Yo estoy procurando un acuerdo frente a estos números, frente al número de inflación, frente a la perspectiva que esta inflación se mantenga. ¿Por qué además? Porque estamos en el último trimestre del año, es un trimestre de consumo, la gente sale de la pandemia, hay más movilidad de gente, hay más movilidad de bienes, vienen las fiestas. Vienen las fiestas, digo, van a ser las primeras fiestas después de la pandemia, donde va a haber reuniones más o menos más abiertas, entonces me parece que hay que darle alegría al pueblo argentino. Las cámaras están dispuestas a acordar, han planteado algunas dudas sobre el listado de casi 1.650 productos. Quedaron en enviar esas dudas materializadas. Nosotros dijimos que tenemos un tiempo corto, que después del mediodía tenemos que cerrar el tema. Si no hay acuerdo, tendremos que sacar una resolución de precios máximos. ¿No ve que sirva esta medida, Felipe? A ver, no es que lo vea yo, es lo que sistemáticamente ha pasado en los últimos 50 años. A partir de ahora está vigente una resolución, que por supuesto la van a conocer mañana en el boletín oficial, que contiene casi 1.500 productos en todo el país, con los precios al 1 de octubre y que es de obligatorio cumplimiento para todas las cadenas productoras y comercializadoras del país. La forma de monitoreo de este programa, la forma de monitoreo de este programa se va a hacer dialogando con los gobernadores y a su vez también con los intendentes, para que con la lista puedan ir viendo que este programa se aplique. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Esto es Redacción Abierta. Comenzamos nuestro programa hablando de esto que veían en el tape inicial. Hoy el gobierno finalmente, ya lo había comunicado, ya lo venía diciendo, pero oficializó el congelamiento de 1.432 productos, que incluye varios productos de la canasta básica. Hay en eso artículos de almacén, limpieza, higiene. ¿Esto qué quiere decir en los términos legales? Que todos los precios se tienen que retrotraer al 1 de octubre y mantenerse hasta el 7 de enero próximo. Hasta ahí la letra de la legalidad de una medida que es muy importante porque, se mete con uno de los temas que el gobierno no ha podido solucionar, que es la inflación y sobre todo de la canasta básica y de los alimentos. Justamente una medida que vamos a tratar de desgranar un poco porque nace tan, no diría boicoteada, a veces, a ver si me permiten el término, cascoteada por muchos sectores que parece que tampoco quisieran ningún tipo
de medida regulatoria, que se acerque a nada, que sea una regulación. Pero digo que es importante y por eso vamos a tratar de desgranarla. Una, para ver de esta letra por qué se oponen tanto algunos sectores o por qué hay tanta resistencia. Y también cómo te va a llegar a vos cuando vayas a la góndola. Recién nuestros compañeros en Crónica Central mostraban una encuesta que hacíamos en la puerta de uno de los supermercados y hay una expectativa por parte del público, de la gente, que realmente les parece interesante la medida, pero descreen, o por lo menos hay una especie de escepticismo con esta medida. Bueno, justamente lo vamos a tratar de charlar con gente que sabe del tema, no yo, con economistas invitados que tenemos por vía remota, pero también con nuestros compañeros y colegas Paula Martínez, Alfredo Fluri, periodistas especialistas en economía. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, digo, pueden no coincidir con la introducción del programa justamente, pero yo digo, ¿por qué a veces genera tanta resistencia una medida como esta? ¿Paula? Sí, lo primero que hay que decir, creo que algo ahí lo hablaban en el tape recién, es que esto nunca funcionó para bajar la inflación. Hay dos cosas que son interesantes plantear. Primero, que ya hay precios congelados, regulados, controlados, como queramos llamarlos. Dos precios muy importantes, el tipo de cambio y las tarifas. También hay otros precios como las tasas de interés, etcétera. Y obviamente está a la vista que la inflación no se ha podido controlar por ese lado. Y el segundo tema es que cuando vos planteas medidas de política de este tipo, te tenés que tener claro cuáles son tus objetivos, ¿no? Y acá... Pero, perdón, Paula, te puntualizo, vos lo dijiste recién, ¿no? En general hay, digamos, un abanico empresarial que dice eso que vos repetías recién. Esto no funcionó nunca. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que no funcionó nunca? A esto voy el segundo punto de los objetivos, ¿no? Si vos decís, una cosa es, yo digo para afuera, para la gente, el electorado y demás, que con esto voy a controlar la inflación, lo cual hace años que se viene aplicando, ya está evidente que no se controla la inflación, porque son dos cosas que no tienen nada que ver. La inflación son los precios de toda la economía, es el aumento generalizado de los precios, y estos son 1.500 productos de consumo masivo o de consumo del supermercado. Son dos cosas distintas, estamos hablando de cosas diferentes, es un instrumento que no sirve para controlar la inflación. Dicho eso, el hacedor de política puede decir para afuera, este es mi objetivo, pero tiene que tener claro cuál es realmente su objetivo. ¿Cuál puede ser, digamos, para qué serviría un tipo de acuerdo de este tipo? Para controlar precios durante un tiempo acotado para que la gente pueda acceder a cubrir determinadas necesidades básicas mientras su poder adquisitivo se va recomponiendo, podría ser. Ahí, cuando vos te tomás el trabajo, la verdad yo me tomé el trabajo hoy de ver toda la resolución, el anexo, donde están los 1.000 y pico de productos, 1.500, ¿Que leíste las 800 páginas? La fui pasando un poco rápido viendo los productos. Te la debo, tareita de los periodistas económicos. No, realmente cuesta entender el objetivo de poner cremas antiarrugas, acheto, coñac, licor, papa frita, cosas ni siquiera saludables, cosas que ni siquiera son de consumo masivo. O sea, cuando vos planteas una política, digamos, te tenés que plantear un objetivo, es decir, ahí lo que estás diciendo es debería ser más concentrado en menos productos, claro, o podría ser estas cosas funcionaron. Porque digo, por ahí también es anecdótico eso, bueno, puede estar en el listado. No necesariamente, ¿no? Digo, ¿cuál es la razón para que estén? No entiendo, o sea, claro. Realmente cuesta entender desde ese lado cuál es el objetivo que quiere el hacedor de política, el funcionario que lo decidió o el que lo decidió. Alfredo, ¿hay un toquecito para pedirle una apreciación a Alfredo? Respecto de eso que decís, Paula, de la inclusión de, por ejemplo, muchas bebidas alcohólicas ahí en la canasta, bueno, el secretario dijo es para que un poco la gente del pueblo, digamos, pase una feliz fiesta, digamos, lo dijo en tono medio... La cuestión de llevar alegría al pueblo durante las fiestas, digamos, eso lo decía Feletti, digamos. Sí, a ver, yo lo ha repetido en varios ese aspecto, digamos, puedo coincidir con Paula en que no hay productos que no es necesario que estén. Digo, pero más allá de eso que me parece quizá anecdótico, ¿cuál es la cuestión de fondo acá? Acá había
un programa de precios cuidados que viene de la gestión de Cristina Fernández, que Macri lo mantuvo y que dentro de todo fue una referencia y la gente lo había tomado para sí. Es cierto, no mueve el amperímetro de la inflación en general, porque la inflación es mucho más que ese canasta. Pero sin embargo, un datito Alfredo, sobre eso. A ver, corregime si lo tengo bien o no. Tengo entendido que lo que son precios regulados de lo que son precios libres más o menos viene 18 puntos abajo de la inflación. ¿Es así? Bueno, en lo que son precios regulados vamos a poner ese tipo de programas. Es lo más importante ahí, tenés claro, tarifas. Pero viene así más o menos. No, estos precios no incluyen los precios regulados, no están incluidos. Pero fíjate vos que precios cuidados, volviendo, a... Porque esto se va a llamar igual. Precios cuidados, un gran precios cuidados. Versión maxi, versión congelados y demás. Precios cuidados se actualizaba cada 3 meses. Paula Español, la funcionaria que lo antecedió a Feletti hasta hace días atrás, ya tenía preacordado un aumento del 5% de precios cuidados, que yo me tomé el laburo también de hacer un seguimiento de precios cuidados respecto a alimentos y bebidas, cuánto habían subido, y precios cuidados venía subiendo la mitad de lo que venían subiendo alimentos y bebidas, con lo cual, digamos, yo no sé por qué se modificó esa decisión, porque era un 5 promedio, igual iban a estar muy por debajo de los precios en general, y sin embargo, bueno, la corrieron a Español, vino Feletti y decidió un congelamiento que es mucho más duro. Y a ver, yo coincido con Paula, los congelamientos o todo este tipo de programa, en tanto y en cuanto uno no avance sobre causas mucho más de fondo de la inflación, y bueno, pueden servir como paliativos, pero no se pueden sostener en el tiempo. ¿Qué va a pasar el 7 de enero? Ahora, me quedo ahí con los dos, dale. Y ayúdenme a ver, obviamente, vamos a poner el tape de un diputado oficialista que sabe mucho de economía, que es el presidente de la Comisión de Presupuestos, Carlos Heller, diputado del Frente de Todos, pero él da sus razones de por qué, dice, hay una puja distributiva, es lo único que explica el tema del aumento de precios si otras condiciones no están aumentando. Fíjense, y lo analizamos. El tipo de cambio no explica que haya aumentos. Claro. Las tarifas de los servicios públicos no explican que haya aumentos. Las tasas de interés no explican que haya aumentos. Los salarios no explican que haya aumentos. ¿Por qué aumentan entonces las cosas? No hubo devaluación. No, pero entonces ¿por qué aumentan? ¿Por qué aumentan? Porque hay que encontrar una respuesta. Siempre decían... Hay una intencionalidad política. Nos decían el impacto del tipo de cambio, el precio de los importados. Ahora no es. ¿Cuál es el argumento ahora? La suba enorme que han tenido los commodities. Entonces resulta que los argentinos y las argentinas terminan siendo víctimas de las ventajas que tiene el país. Claro. El país tiene una gran oportunidad porque está con récord de exportaciones, pero tiene que lograr desacoplar los precios internos de los externos. Lo que dice la oposición es que es por culpa de la emisión, que se emite mucho, entonces hay que hacer un ajuste monetario para que no haya inflación. Vos sabés igual que yo que en la gestión anterior llegaron a emisión cero y tuvieron récord de inflación. Claro. Hacer una simplificación, el tema monetario es parte del tema, pero en la escala que corresponde. Acá el problema es claramente de pelea por la torta. Pelea por la torta, puja distributiva. Da sus razones, Heller, ¿por qué tienen que aumentar los precios si tenés todas otras variables congeladas? ¿Paula? Lo primero que remarco que la inflación no son los precios del supermercado. O sea, claro. Vuelvo a decirlo porque en realidad... La inflación está compuesta por muchos costos logísticos, costos de servicios, tipo de cambio, bienes importados, insumos, mano de obra, distintos precios. O sea, la inflación no son los precios del supermercado. Tengamos eso claro porque en principio, si no parece que si no hubiera funcionado controlar los precios del supermercado, hubiéramos controlado la inflación. Después, ahí lo que hace Heller es centrarse en algunos... La inflación es multicausal en principio. No es ni solamente emisión, ni solamente tipo de cambio o solamente tarifas, ni puja distributiva. Hay distintas cuestiones. Hay inflación de oferta, inflación de demanda, hay inflación inercial que se llama, que es esto de la puja distributiva, que es cuando está subiendo todo, yo no me quiero quedar atrás, me voy ajustando. Eso es lo que él llama puja distributiva, digamos.
hay una cuestión multicausal y es un fenómeno macro, no es un fenómeno micro, no es culpa del empresario malo que quiere subir el precio, porque en realidad si el empresario solo subiera el precio y el resto no, el empresario quedaría con un precio mal y nadie le compraría. Es más, en recesión, como estamos ya hace varios años acá en Argentina, los precios no suben lo que el empresario quisiera todo para recomponer su margen. Entonces Sí, ahí obviamente hay puja distributiva, pero también hay cuestiones de tipo de cambio. En la época de Macri, que él dijo que no había emisión, estuvo el tipo de cambio y las tarifas. O sea, en cada época hubo distintas causas de la inflación y ahora tenemos toda prácticamente como un combo completo, digamos. Esperemos un toquecito, Alfredo, porque le voy a sumar también a la mesa a Gisela Beritier. Es economista, directora general de ICDA de la Universidad Católica de Córdoba. Gisela, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están Paula, Alfredo? Bueno, habrás seguido más o menos la conversación que venimos teniendo en la mesa, pero te quiero pedir una opinión. Incluso sobre esto último que poníamos, sobre diferentes variables que se terminan congelando y, sin embargo, los precios siguen aumentando. Paula lo explicaba de alguna manera, que es un poco más amplio el tema. ¿Qué opinión tenés vos y sobre este congelamiento de precios? ¿Por qué hay a veces tanta resistencia a esto? Bueno, retomo, la verdad que escuchaba a Paula y retomo esto, ¿no? Si la inflación fuera un fenómeno tan fácil de manejar, donde solamente lo podemos atribuir a una causa, entonces hoy no estaríamos hablando de esto, ni estaríamos hablando cuánto fue la inflación en la época de Alfonsín, de Perón, de la época del proceso, ni en la época de Kirchner, ni en la época de Cristina, ni en la época de Macri. Entonces, acá hay una cuestión que tiene que ver con cuáles son los fenómenos en realidad de esta multicausa que decía, a la cual hacía referencia Paula, y en definitiva, cuáles son las acciones, ¿no?, que se toman para esto, ¿no? Hemos visto, y en las últimas semanas hemos leído muchísima bibliografía relacionada con el tema de la historia, de los aumentos de los controles de precios y demás. Y en esto hago referencia a dos casos exitosos de control de precios que tuvieron que ver, por ejemplo, en el año 1951, el secretario de Comercio de los Estados Unidos, en plena guerra de Corea, John Kenneth Galbraith, que en definitiva planificó, en realidad implementó una política de control de precios muy exigente y que la historia cuenta que se redujo la inflación de 11 puntos a 2% en un año, y con lo cual escribió un libro que es La teoría del control de precios, ¿no? El tema es que esta política de control de precios no vino solamente acompañada, o no fue solamente una política de control de precios, vino acompañada con un conjunto de políticas que tiene que ver con lo que le da la coherencia a esa política de control de precios, es decir, políticas monetarias, políticas fiscales, política de ingresos. También una cuestión que es muy relevante que tiene que ver con los mecanismos de a ver, estás marcando que se queda corto con esta medida el gobierno. No, claramente, una medida... control o congelamiento de 1.430 productos, sin acompañarlo con otras medidas. Si es esta medida solamente, la realidad es que sí nos quedamos cortos, porque atacar la inflación, como bien decía Paula, la inflación que es un fenómeno generalizado de todos los aumentos de los precios de la economía, no solamente de 1.400 productos, realmente sería también minimizar el hecho de la inflación. Vuelvo a decir, la inflación es un fenómeno muy complejo que debe ser atacada por múltiples frentes, y hay un deber no solamente económico, sino también político y moral de frenar la inflación, porque es una fábrica de... Sí, quería retomar parte de lo que decías vos, porque me parece que quizá no hemos terminado de ver la película completa. A ver, yo hablando con diferentes referentes del sector económico, me dice, che, guarda que Feletti puede ser el próximo ministro, que esté preparando el terreno y el camino para un poco lo que estás diciendo vos, porque estamos en un periodo preelectoral, con lo cual, ¿cuál sería la medida? El congelamiento de precios. Ahora, el acompañamiento que hace referencia a Gisela con algunas otras medidas de política económica que no son precisamente quizá gratas a los efectos de un proceso preelectoral donde tienen que revertir un resultado del gobierno, probablemente se tomen después las elecciones. Hay que, claro. En eso que decía Alfredo, hay que decir que Feletti está bajo la órbita de Culfas. Digo, podría ocupar ese lugar. Digo, porque... de Guzmán incluso. O vos decís el de Guzmán. Digo, porque él
dijo que ni siquiera se había reunido con el ministro de Economía todavía y que él estaba bajo otra órbita. Hay que la ver, órbita de Culfas, más allá de los ¿no? nombres, digo, lo que está Que claro... digo que la gente por ahí mucho no le interesa, Claro. digamos, porque quiere ver si en el súper lo va a tener o no. Por supuesto, digamos, ¿no? pero me parece que ha entrado una persona con un alto perfil, mucho más alto que el que tenía Español, y convengamos que, bueno, hay que ver, porque Guzmán, Sí, digamos... incluso más alto que el ministro el que responde, Claro, ¿no? Está claro. Sí, que Culfas sí, por supuesto. Pero digo, Guzmán, digamos, lo que tiene es que está muy atado a la negociación con el fondo. Él como que le llega muy encaminada esa negociación. Por eso digo que por ese lado no va, sino puede ser más un reemplazo, digamos, de la otra ala, el ala. Habrá que ver, pero me producción. parece, retomando lo que decía Gisela, que este complemento que necesita un control de precios para que sea exitoso en el tiempo, probablemente se tome después de las elecciones. Yo no digo que vaya a haber una devaluación brusca, porque, a ver, el presupuesto dice que el dólar va a estar a 133, que la inflación va a ser el 31. Nada hace suponer que esas pautas macroeconómicas que están en el presupuesto se vayan a cumplir. Mira, los invito a ver un cortecito de Roberto Feletti, justamente, el flamante secretario, que ya parece que estuviera hace un mes ocupando el cargo. Estuvo anoche en el programa Brotes Verdes con Alejandro Berkovich. Con respecto a las regulaciones, ¿qué decía Feletti? Porque también lo hincaba un poco el periodista, le decía, bueno, parece que los empresarios se envalentonaron después de la derrota del gobierno en las elecciones PASO y por eso tampoco responden mucho o quisieron responder de manera favorable a esta propuesta del congelamiento de precios. ¿Qué decía Feletti? También la lógica empresarial en este momento, ¿cuál es? No quiero etiquetado frontal, no quiero acuerdo de presión, no quiero ley de góndola. Bueno, ¿cuál es? ¿No? Bueno, pero ¿eso no aprovecha la debilidad política del gobierno? Pero el gobierno no ha expresado debilidad política. Hoy hay una resolución y vamos a tratar de ponerla... No, pero digo, esta no es la misma actitud que tenían los empresarios antes de las PASO, me parece. Al menos no tan beligerante. Ellos están... algún sector sí, no todos. Bueno, la cuestión política que obviamente está ahí. Gisela, ¿cómo lo ves? Un toquecito corto porque tengo un cierrecito con todos, pero un minutito para cerrar. Bueno, en realidad también hay una cuestión acá de la que no se está hablando, ¿no? Y que son las expectativas. Todo el mundo está esperando qué va a pasar el día después. Todo el mundo está esperando qué va a pasar con el dólar. Todo el mundo está esperando qué va a pasar con la inflación. El tema de las expectativas, que yo no diría que es una causa, sino que es un mecanismo de propagación, es algo que hay que tener en cuenta porque en definitiva es lo que está jugando en todas las actitudes y en todo lo que se muestra. Y por eso es necesario dar certidumbre y certeza. El tema es si es como dice Alfredo, cuáles van a ser esas certidumbres y certezas de cara a lo que se viene, ¿no? Porque hoy lo que hay es incertidumbre. Paula, ¿qué te parece? Bueno, te pido una opinión sobre eso, pero también, ¿qué va a pasar en las góndolas? Digo, ¿la gente va a ir? ¿Va a encontrar estos productos, no? Sí, primero para acotar algo que dijeron recién, creo que es clave poner un plan de estabilización de precios y de atacar la inflación en todas sus causas, como ya lo dijeron, no lo quiero repetir. Este tipo de medidas tiene como distintos efectos que distorsionan en cierta forma, pero por eso yo digo, hay que tener en claro qué objetivo quiero. Quiero que la gente consuma, que acceda a determinados productos. Primero, corre el consumo hacia las grandes superficies, porque en realidad aumenta la demanda de esos productos que están más baratos en términos relativos y si la industria produce lo mismo, va a haber un desequilibrio con la oferta y la demanda. Y ese desequilibrio le va a costar al chiquito, al almacén del barrio, que conseguir ese producto. No solamente el almacén, también va a costar que llegue al interior del interior, porque en realidad, ¿a dónde van a controlar todos estos precios y a dónde van a querer tener la industria, el supermercado, todo, mostrar la vidriera que yo cumplo con los precios en los lugares más visibles, en los centros de consumo? Entonces desplaza también, eso está como perjudicando, y creo que ya lo hemos vivido acá en Córdoba muchas veces, ¿no? Que a dónde se consiguen algunos productos, los productos empiezan a faltar. Digamos, no quiero hablar de desabastecimiento, pero sí empiezan a faltar por esto de que hay mayor demanda, justamente. O sea, si está más barato, obviamente la gente lo pasa a demandar. Es una cosa bastante lógica. Y hay problemas de
que no van a poder abastecer realmente a todos lados. Entonces ahí, ¿a dónde se va a priorizar? En los lugares donde políticamente se ve mejor, ahí para decir algo. Claro, de hecho, el Centro Almacenero ha emitido, el de Córdoba ha emitido un comunicado ahora hace un rato nomás, donde casi quejan porque ellos van a quedar marginados. Porque es mucho más sencillo controlar las grandes superficies y no distribuirlo en los almacenes. ¿Quién lo va a controlar? O sea, la demanda, que ya de por sí está bastante concentrada en grandes superficies, se va a trasladar y se va a concentrar más aún en esta instancia. Digo, pero más allá de eso, dos cuestiones muy cortitas. Primero, tendemos a simplificar siempre mucho las cosas, desde el gobierno y desde el sector empresario también, y a poner blanco sobre negro, y las cosas tienen muchos matices. Yo simplemente esta reflexión, ¿por qué acá deberían ser los empresarios más ventajistas, mucho más ventajistas que en el resto de los países del mundo en general? Porque en el resto de los lugares incluso hay oligopolios y en algunos casos situaciones cuasi monopólicas, y sin embargo no se dan situaciones de esta naturaleza con precios. Me quedó afuera el tape, no lo voy a poder pasar, pero tenía 2 tapes preparados como para ver cuál era la situación. A ver, en otro país de América, en Panamá puntualmente, y un audio de Bruno Susani, digamos, un economista argentino que está en Francia y dice, acá la cuestión de precios está hiperregulada desde hace años. Pero digo, no tiene la inflación que tenemos nosotros. Está bien, pero digo, parecemos, digamos, para no ser los bichos raros, parece que uno dijera, pero hay regulación de precios. Sí. Y te está hablando de Francia, no te está hablando de Venezuela, por decirlo de alguna manera. Y en Estados Unidos es muy duro en sus políticas antimonopólicas. Antimonopólicas y de regulación de precios también. Por supuesto, pero el contexto macroeconómico, las variables que rodean a todas esas políticas son mucho más estables en el tiempo que lo que tenemos nosotros, lamentablemente, más allá de los gobiernos que hayan pasado. Y el último aspecto, yo me tomé el laburo de fijarme en 3 balances: La Serenísima, Mastellone, Molino, Río de la Plata y Arcor. Entré a los balances del día con cierre al primer semestre a ver si habían ganado mucho, poco o cómo les había ido. La Serenísima perdió, Arcor ganó bastante, más que el año pasado porque reestructuró una deuda, y Molinos tuvo una mejor venta, una mejor facturación el año pasado, digamos. Hay que ver eso también, esos números, porque en definitiva son los que marcan. Se habla mucho de que tienen ganancias espurias o ganancias. Esos números por ahí te marcan y hay disparidades. Hay sectores que han perdido y otros que han ganado. Les agradezco a los 3, no tengo más tiempo. Gisela, muchísimas gracias por sumarte nuevamente a las mesas de Redacción Abierta. Muchas gracias a los 3. Nos vamos a una pausa cortita en Redacción Abierta y ya venimos con un tema realmente importante. Fue tema de nuestros compañeros de CB24N, de Radio Universidad, cómo la Iglesia Mormona de Córdoba intentó tapar un abuso con 4,5 millones de pesos y todo lo que eso derivó. Ya venimos.